Una semana más, qué rico volver a saludarlos a la audiencia de Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Cecilia Marras, estamos en nuestro canal de YouTube para tener una semana más de un cuento que nos trae Trini, pero queríamos mencionar que el 23 de abril fue el Día Internacional del Libro, muy, muy importante. Es una conmemoración que se inicia el 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura industrial y editorial y protección de la propiedad intelectual por medio del derecho al autor. Esto desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. En realidad es importante porque estamos dedicados ya hace un año en todo lo que es literatura. Trini tiene toda una trayectoria, así que no merecía que mencionáramos esto. También quería contarles que ¿por qué se hizo este Día Internacional del Libro? Supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, de William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, que Garcilaso de la Vega todos tuvimos en el colegio, me recuerdo patente. Y en el 15 de junio se celebra en otros países, pero en la mayoría es el 23 de abril. También no puedo dejar de mencionar algo que no tiene mucho que ver con la literatura, pero sí con nuestra audiencia, nuestro propósito, nuestro foco, que son las personas mayores. La nominación al Oscar del largometraje y documental de Maite Alberdi, El agente topo. En realidad, súper contentos que por lo menos llegamos a ser nominados, que fue una vitrina, visibilizar al adulto mayor, que pasa en las residencias, no es en todas las residencias, por supuesto, pero es visibilizar al adulto mayor, la soledad, la que nadie quiere. Así que de todas maneras un homenaje a Malta Alberdi, y ahora le doy el pase a Trini, que estoy hoy esta semana con Trini, con Gabriela Oces, Maite Camus y Alejandro Márquez. Damos un saludo a Jocelyn, que seguramente por trabajo no nos pudo acompañar esta semana. Adelante, Trini, ¿qué nos trae esta semana? Bueno, buenos días, buena semana para todos, me alegra mucho de verlos. Y hoy día efectivamente otro cuento nuevo con un autor que no hemos visto hasta el momento, que es Horacio Quiroga. Él es uruguayo, fue uruguayo, nació en El Salto, en Uruguay, en 1878 y murió en 1937. La verdad que él tuvo una vida trágica que la vamos a analizar un poco, pero el cuento de hoy es El solitario. El solitario, Casim. Casim era un hombre enfermizo, joyero de profesión. Su especialidad, el montaje de piedras preciosas. Pocas manos como las suyas para los engarces delicados. Con más arranque y habilidad comercial hubiera sido rico, pero a los 35 años proseguía en su pieza, aderezaba en taller bajo la ventana, Casim de cuerpo mezquino, rostro exangüe, sombreado por la rala barba negra, tenía una hermosa mujer y fuertemente apasionada. La joven de origen callejero había aspirado con su hermosura a un más alto enlace. Esperó hasta los 20 años, provocando a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo. Temerosa al fin, aceptó nerviosamente a Casim. Su marido, hábil artista aún, carecía completamente de carácter para hacer una fortuna. Cuanto ganaba Casim, no obstante, era para ella. Poco a poco, el trato diario con las gemas llegó a hacerle amar las tareas difíciles del artífice y seguía con ardor las íntimas delicadezas del engarce. Pero cuando la joya estaba concluida, no era para ella. Entonces caía ella en una honda decepción de su matrimonio. Casim se levantaba a oír sus sollozos. Hago, sin embargo, cuanto puedo por ti, decía él, al fin tristemente. Era un hombre indeciso, irresoluto y callado. ¿Y eres un hombre tú? Murmuraba su mujer. No eres feliz conmigo, María, expresaba Casim al rato. Feliz, y tienes el valor de decirlo. ¿Quién puede ser feliz contigo? Ni la última de las mujeres. Pobre diablo, concluía con risa nerviosa.
¿No es esta una diadema sorprendente?, le dijo en algún momento ella. ¡Qué inmensos los brillantes! Y apenas aderezaba la laja, corría con ella al espejo. Luego le venía a ella un ataque de sollozos. Todos, cualquier marido, el último, haría un sacrificio para halagar a su mujer. Y tú, Cassim, tú, ni un miserable vestido que ponerme tengo. Cuando se franquea cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles. Una tarde, al guardar sus joyas, Cassim notó la falta de un prendedor. 5.000 pesos en 2 solitarios. ¿No has visto el prendedor, María? Lo dejé acá. Su mujer, con los ojos encendidos y la boca burlona, se erguía con el prendedor puesto. Te queda muy bien, dijo Cassim al rato. ¿Guardémoslo? Oh, no, es mío, dijo ella. Mañana te lo doy. Hoy iré al teatro con él. Cassim se demudó. Podrían verte, perderían toda la confianza en mí. Vuelta del teatro, colocó la joya sobre el velador. Cassim se levantó y la guardó en su taller bajo llave. Al volver, su mujer estaba sentada en la cama. ¿Temes que te la robe? ¿Quieres decir que soy una ladrona? Y cuando tu mujer te pide un poco de halago, me llamas ladrona a mí, infame. Se durmió al fin, pero Cassim no durmió. Entregaron luego a Cassim para montar un solitario, el brillante más admirable que hubiera pasado por sus manos. Mira, María, qué piedra. Costará unos 9 o 10.000 pesos. Es un alfiler. Al compás del montaje del solitario, Cassim recibió sobre su espalda trabajadora cuanto ardía de rencor y cocotaje. Frustrado en su mujer, 10 veces por día interrumpía a su marido para ir con el brillante ante el espejo. Su mujer abría el balcón. María, te pueden ver. Toma, el solitario, violentamente arrancado, rodó por el piso. ¿Por qué me miras así? ¿Se hizo algo acaso tu piedra? No, repuso Cassim y reanudó enseguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta de lástima. ¡Ay!, rugió su mujer enloquecida. Tú eres el ladrón miserable. Me has robado mi vida, ladrón, ladrón. ¿Y creías que no me iba a desquitar? Cornudo. Ajá, mírame. ¿No se te había ocurrido nunca? Y se llevó las 2 manos a la garganta ahogada, pero cuando Cassim se iba, saltó de la cama y cayó alcanzándolo a coger de un botín. Estás enferma, María. Después hablaremos. Acuéstate. Cassim volvió a trabajar en su solitario. Al final de la cena, su mujer lo miró de frente. Cassim, es mentira. Cassim sonrió de nuevo. ¿Y no me dices más que es una sonrisa? Y con una honda náusea por aquello pegajoso, fofo, inerte que era su marido, se fue a su cuarto. 1 hora después, oyó un alarido. ¡Dámelo! A las 2 de la mañana, Cassim pudo dar por terminada su mirada. Su mujer, tras ese grito de esa que había dado, dormía de nuevo. Con paso silencioso, fue hasta el dormitorio y encendió la veladora. María dormía de espaldas. Contempló un rato el seno casi descubierto y con una descolorida sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido. Su mujer no lo sintió. El rostro de Cassim adquirió de pronto una dura inmovilidad y suspendiendo un instante la joya a flor del seno desnudo, hundió firme y perpendicular como un clavo el alfiler entero en el corazón de su mujer. Hubo una brusca apertura de ojos, seguida de una lenta caída de párpados. La joya, sacudida por la convulsión del ganglio herido,
tembló un instante desequilibrada, casi me esperó un momento, y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil, pudo entonces retirarse, cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido. Este cuento se publicó en una antología que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte, de 1917. Fíjense el año, increíble para la época. Este hombre es un escritor de lomo. La verdad que es uno de los fundadores de la estructura del cuento. Un gran escritor, pero que lastimosamente tuvo una vida trágica, y sorprendida por la muerte. Por la muerte, ¿por qué les digo esto? Porque efectivamente en su misma vida solo tenía 2 meses de edad y el padre se disparó un tiro en la boca con un fusil mientras bajaban del bote. Fue un accidente espantoso. Posteriormente su madre se volvió a casar y el padre, el padrastro, a quien quería muchísimo y de quien heredó una buena fortuna con la que realizó un viaje a París, bueno, él sufrió un ataque cerebral, quedó mudo y bastante limitado y por tal razón también se disparó un tiro. Esto sucedió cuando Horacio Quiroga tenía 18 años, bastante fuerte para un chiquillo joven. Eh, Fue superando esto, la verdad que la escritura lo ayudó mucho a superar todos estos trances, pero desgraciadamente también 2 de sus hermanos murieron con una fiebre tifoidea. Sus 2 hermanos eran Prudencio y Prudencia Pastora. Él sufrió mucho con la partida de sus hermanos, pero ya la muerte estaba encima y lo persiguió después también. Conoció a un gran escritor, Horacio Quiroga era fotógrafo y se internó con Leopoldo Lugones en la selva y lo acompañó como fotógrafo y allí se encantó con el ambiente y la atmósfera de la selva y decidió que allí viviría. Seguía escribiendo, publicando, viajaba de Uruguay a Argentina, era ya conocido, empezó a publicar sus primeros escritos, tuvo bastante éxito y sufrió otro accidente horrible. Él había creado en conjunto con amigos un grupo de intelectuales, un grupo que se dedicó a la cultura, a la política, a la literatura, y se llamaba el Consistorio de Gay Saber. Esto creaba mucha polémica en Uruguay, en los medios, y uno de sus retractores lo desafió a duelo a uno de los amigos de él, a Federico Ferrando, un gran amigo que tenía. Y cuando se decidía a encarar el duelo, Horacio Quiroga le preparaba el revólver, la pistola, y al limpiarla lo mató al amigo. Fíjense cómo la presencia de la muerte evidentemente estaba al lado de este gran escritor. Muere este amigo para desconsuelo de Horacio. Y bueno, finalmente se interna en la selva, se casa con una mujer y de nuevo, no me van a creer, pero después de un año ella había alcanzado a tener 2 hijos, Eglé y Darío. La mujer se suicida. Increíble. Bueno, vuelve a la capital. Después se trasladan ellos dos a Montevideo, él con sus 2 hijos a Montevideo y vuelve a casarse. Estaría trastornado, es posible, pero vuelve a casarse con una mujer de la edad de su hija y decide regresar a la selva. Em,
finalmente, bueno, sigue con la escritura, sigue publicando, pero ya obtiene un cargo legal dentro de la selva y con eso logra mantenerse. Y bueno, después de un tiempo ya me imagino que no estaría muy bien él tampoco. Y la mujer no soporta la vida en la selva y lo abandona. Había tenido un tercer hijo. Y allí él queda bastante triste y después de un tiempo le viene una prostatitis y no le queda otra que regresar a Uruguay, hospitalizarse, porque ya la enfermedad lo iba a matar y no soporta la idea de la enfermedad y del dolor. Y finalmente logra conseguirse cianuro y se suicida él en 1937. No voy a seguir contándoles más de muertes porque la verdad que se mantuvieron después con uno de los hijos. Pero bueno, es increíble cómo el suicidio, la muerte en general lo rodea. Y él tiene que vivir su vida con esa tragedia. Simplemente les cuento esto porque uno no deja de cuestionarse por qué este hombre planteó este tipo de temas en su literatura, la muerte, ¿no? Y en este caso, yo creo que con una habilidad impresionante, yo creo que la misma Gabriela nos lo va a profundizar mejor, él plasma en este cuento un conocimiento humano impresionante, porque cómo revela el progreso y tensión con que esa mujer histérica reacciona frente a un marido, pero además lo ilustra contextualizándolo muy bien en el medio social, ¿no? Porque rápidamente cuenta que ella esperó hasta los 20 años un mejor marido y finalmente no le quedó otra que casarse con Casim. Esa fue la última alternativa, pero convirtió esa vida en un terror. Y ahora sí quiero ceder la palabra a Gabriela para que ella nos muestre su lado profesional. Gabriela, te cedo Gra- el micrófono. Gracias, Trini. Este es un drama puertas adentro, donde hay una pareja con severos problemas relacionales y voy a partir analizándola a ella. Ella es una mujer fría, ambiciosa, que somete al marido a crítica, a una humillación y se constituye así en una relación muy abusiva emocionalmente, que crea las bases para el drama que viene a continuación. Una persona puede tolerar hasta ciertos niveles de crítica, pero tenemos que entender que en las relaciones se juega la visión de uno mismo, se juega la idea que las personas tienen de sí mismas. Por lo tanto, estas críticas, esta humillación, esta insolencia que ella tenía con él, va horadando a la persona de Cassim también, le va creando internamente una sensación de no valer nada y llega un minuto en que esto no es posible de tolerar buenamente. Las personas, al verse como un espejo de las relaciones de los demás y al verse proyectado, necesitan todo lo contrario, necesitan ser confirmadas, que se les devuelva un reflejo positivo y más o menos lo que ellos ven de sí mismos. En una buena relación eso se da normalmente, pero acá cabe suponer cómo se fue horadando, incluso la visión que Cassim puede haber tenido de sí mismo, y esto él lo resuelve con lo que tenía a su alcance. Y esto pasa siempre. Las personas se supone que en todo momento llevamos a cabo aquellas conductas, aquellos comportamientos de los cuales somos capaces con el equipo psicológico que tenemos. No, se supone que aunque nosotros con el tiempo digamos, porque hice esto, puedo haber hecho esto otro,
qué pena que actúa así, no es válido, sino que simplemente en el momento se supone que emerge el mejor comportamiento disponible y según el equipo psicológico disponible de Qasim, el asesinato de su mujer fue la mejor respuesta para salir de esta situación tan desmedrada en que estaba. Ahora, pensando en él, cabe imaginárselo un hombre muy sensible para ser un buen joyero y trabajar con sus manos, las gemas, tiene que haber tenido sensibilidad, debe haber pasado largo rato frente a las joyas, debe haber pasado de haber sido un hombre, me imagino, introvertido, reconcentrado, con largo tiempo para procesar lo que estaba viviendo y que, dado toda esta visión espantosa de sí mismo que se reflejaba en su mujer, lo de haber llevado con harta paciencia y con santa paciencia a pensar cómo lo iba a hacer. Y finalmente, de manera simbólica, clava en ella, le da el gusto, le entrega una excelente y preciosa joya y se la clava en el corazón. Otra cosa que cabe pensar de él es que de haber sido un hombre que tenía reconocimiento a sus clientas. No sé cómo habría sido la relación de las clientas con los joyeros en esa época, pero normalmente las mujeres aprecian a sus joyeros, a los que le hacían los sombreros, a los que le hacen sus vestidos. Entonces es probable que eso también haya sido un contraste con con la visión que su mujer proyectaba de él y lo lleva a esta venganza tan simbólica, donde está el seno femenino, donde está el corazón del amor que no se dio entre ellos, que no se realizó, y la joya que ella quería con tanta vehemencia. Con esto termino el análisis y le doy la palabra a Maite. Gracias, Gabriela. Buenos días a todos. Mucho gusto de estar de nuevo con ustedes, con esta obra que nos trae Trini de este cuentista, poeta uruguayo Horacio Quiroga. Dentro del periodo que él escribe sus obras, 1878-1937, el desarrollo de su vida, nuevamente remontamos al periodo del naturalismo. Él también fue un naturalista y un modernista, si bien es cierto que ahora nos trasladamos al contexto latinoamericano. Sin embargo, los contactos con Europa, digamos, conocer las ideas que ya se desarrollaban y transmitirlas también a su contexto hispanoamericano es una constante. Trini nos contaba que él realizó viajes a París gracias a una herencia que recibió de su padrastro, ¿verdad? Y en esos viajes pudo conocer también a intelectuales de su época. En una de sus obras incluso él relata y escribe la gran amistad que tuvo en París con Rubén Darío, poeta nicaragüense, del cual también hemos disfrutado de sus obras por la calidad que en ella nos representa. Entonces, todos estos intelectuales latinoamericanos que viajaban a Europa y conocían a intelectuales europeos, transmitían también las ideas de un continente a otro. El continente americano en este periodo es también un reflejo de la inestabilidad política, de violencia, en que predominan en la mayor parte de los países hispanos la figura de un caudillo, la figura de un dictador. En eso, nuestro país, luego de iniciar un proceso republicano, fue, por así decirlo, la excepción. Y ese es uno de los motivos prácticamente de una cierta estabilidad política que vivió nuestro país, a diferencia del contexto latinoamericano, a diferencia del contexto de nuestro vecino. Chile prontamente, 1830, ya comienza su estabilidad política con
un gobierno de tipo republicano. Primero la República Conservadora, hasta el año 60, luego la liberal, parlamentaria, presidencial. O sea, prácticamente el siglo XIX nosotros, con ciertos episodios obviamente honorables, pero más que nada la estabilidad republicana se mantuvo en nuestro país. Ahora, bien, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y ahora a nivel latinoamericano, se vivió también una fuerte migración al cono sur europeo. Y en eso Uruguay fue uno de los primeros países de recepción de estos inmigrantes que venían de Europa, no huyendo, pero digamos en pro de encontrar mejores expectativas de vida, de una Europa convulsionada por las guerras, con mucha inestabilidad económica. Entonces la migración hacia el cono sur americano aumentó mucho, ¿ya? Y como decía, Uruguay fue el primer país que recibió. Prácticamente Uruguay se pobló con esta migración que venía de Europa a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Uruguay era un país que tenía muy pocos habitantes, ¿ya? Decían que no pasaba Uruguay completo de los 100.000 habitantes, ¿ya? Y la gran ola migratoria fue la que verdaderamente pobló este país, y luego, por supuesto, pasaban también muchos de los inmigrantes que venían llegando, pasaban también a Argentina, ¿ya? Ahí llegaron gran cantidad de inmigrantes de España, de Francia, ¿ya? Y lo que rebalsaba, podríamos decir, de los inmigrantes que se quedaban en Uruguay o en Argentina, pasaban a Chile. No es que no quisieran venir a Chile, pero obviamente que la distancia geográfica era una dificultad, y aún mayor la dificultad de la cordillera, ¿ya? Hasta que el obstáculo, me refiero a cruzar la cordillera, no era menor en la época. Además que los inmigrantes, recordemos que venían con su familia, con sus niños, cosa que por supuesto hacía mucho más dificultoso los viajes. Y esto se vio favorecido con la construcción del ferrocarril trasandino. Este ferrocarril trasandino que se llama los Andes, desde los Andes a Mendoza se llamaba, que se construyó en 1910. Entonces eso permitió que el flujo migratorio también se instalara o conectara hacia nuestro país. Entonces nos explica también en esta parte del cono sur cómo nos fuimos poblando con la migración venida desde Europa, que fue característica del periodo, de todo el periodo en que Horacio Quiroga escribe su obra. Yo diría que él es un fiel representante del naturalismo y esta corriente modernista dentro del cuento latinoamericano. Y todos estos fenómenos que le tocó vivir son el reflejo del contexto histórico también en el cual él se desarrollaba. Le doy ahora la palabra a Cecilia, con mucho gusto. Gracias, Maite, qué bonito lo que contaste, porque un poco tu cuento, tú lo que estás narrando me recuerda a mis abuelos, que ellos llegaron a Argentina y de ahí cruzaron en burro. Imagínate hoy día cruzar en burro por la cordillera sería, yo no lo haría, pero ellos como que tenían que hacerlo sí o sí. ¿Qué venían a hacer a Chile? En realidad un país tan lejano, impresionante, pero muchos inmigrantes llegaron y a través de la cordillera, como dices tú, y bueno, a lo mejor era para ellos una tierra, no sé si mejor o no que Argentina, pero osaron llegar acá después de la guerra y se instalaron y hicieron en realidad una bonita vida, familia, montaron empresas. La verdad que la mayoría eran un poquito genios allá todos tenían
cosas que inventar. Mis abuelos, mis bisabuelos, todos inventaron algo. Así que bonita tu historia, me hizo recordarme de ello. ¿No? Cuéntame. Y fueron un aporte económico muy importante, y también cultural con todo lo que ellos trajeron. Y gran parte de nosotros venimos de esas migraciones, ¿verdad? Descendientes de los primeros, como tú dijiste, valientes que se atrevieron a llegar a tierras tan lejanas de sus lugares de origen. Claro, hoy día imagínate, cruzamos en auto y ya estamos muertos de frío en la cordillera, aunque sea el verano, y ellos cruzaron en burro. Y ellos cruzaron, y cruzaban con niños, porque mis abuelos cruzaron, eran niñitas, cruzaron con su hermano mayor, ni siquiera con sus papás, con sus hermanos mayores, y cruzaron. Y así empezó a llegar la otra familia, pero la otra familia ya después llegó en barco, pero bonito. Y con respecto al cuento, es increíble cómo la protagonista del cuento, la señora, pone toda su expectativa en este matrimonio, en este señor que al final le fue la última alternativa, se casó con él y no le dio lo que ella quería. Y ella como que tenía mucha rabia contra él, porque cada joyita que él hacía, ella pensaba que era para ella. Y al final siempre esa joyita tenía un dueño y eso la fue desilusionando, porque aparentemente nunca le hizo una joya. Y los que esperamos que el otro, o sea, esperamos siempre que el otro haga algo y no llega, pero eso es cuando las personas ya adquieren un compromiso con alguien pensando más en ellas que en el otro o con la pareja en sí. Él me da la impresión que no se sentía muy valorado por ella porque siempre le estaba diciendo cosas negativas en base a lo que ella esperaba de él y yo me fui volando en el cuento porque si hay una cosa que a mí no me gustan los zapatos, las carteras, nada de eso, pero las joyas tengo una debilidad tremenda, ya sean fantasías o piedras, tengo una debilidad. Entonces cuando Trini fue contando lo del cuento, yo me iba imaginando, y cuando lo leí también me iba imaginando cómo él lo hacía. Y de hecho en Brasil, si tú vas a Río de Janeiro algún día, alguna vez, y ustedes pueden ir, hay una tienda donde hay un túnel donde vas viendo cómo la gente, los joyeros hacen las joyas, las piedras, cómo las van ensamblando. Es un tour de las joyas súper entretenido, que yo lo pasé chancho porque vi cómo tenían miles de piedras, o sea, unos cientos de piedras en cada uno de su escritorio, y ellos iban ensamblando estas joyitas. La verdad que un tour precioso en Río de Janeiro. Y me da la sensación de que él tenía pena porque cada vez que ella le decía algo, ella le decía algo negativo. También yo sé que cuando él hacía algo y ella se lo probaba, se enfurecía, porque esta joya que era encargada no la podía ver nadie, porque obviamente era encargada por un cliente. Entonces yo creo que eso ya, él fue, Cassim fue, ya estaba como fuera de casilla. Yo creo que cuando ella se probaba las cosas en el balcón, no, yo creo que ahí terminó de sacarlo de su casilla casi. Lo que sí, no esperaba que el cuento iba a terminar así. No sé, pensé de repente que le iba a regalar una piedra hecha por él. ¿Qué piensas tú, Alejandro, del cuento? A ver, yo creo que Cassim particularmente tiene una relación íntima con las joyas. Era una persona que trabajaba las joyas, por lo cual la relación que tenía con ese objeto en sí mismo era como de amor. Yo creo que en verdad, como él era más introspectivo, un tipo mucho más hacia adentro, me daba la impresión que al final igual los dos bordeaban un poco la locura, pero María lo vivía más externamente, lo tiraba más hacia afuera. En cambio, Cassim lo vivía más desde el interior. Y en ese sentido creo que había una descomunicación y también obviamente había una relación acá media extraña, media... Yo cuando lo leí me empecé como un poco a imaginar el papel de ella, una mujer demandante que quería cariño, quería amor, quería que fuera reconocida. En cambio el otro era silencioso, callado, muy metido en sus joyas. Se amanecía haciendo joyas para un otro y le adquiría cierto valor, yo creo que más que a ella. Eh, es interesante el cuento particularmente porque, igual que como ustedes han dicho, yo siento que un joyero, igual que la persona que hacía el sombrero, que hace el sombrero, era como el sujeto
que donde uno tenía mucha amistad, donde uno tenía mucho cariño. Entonces, yo pensar que había detrás de ese joyero o de esa persona que hacía los sombreros, cómo era su mujer, tal vez ese celo con respecto a esas cosas que hacían para otros, tal vez no es tan loco pensarlo. Quizás la relación en este cuento a lo mejor es un poco, claro, un poco, a lo mejor, no sé si ponerle la palabra enferma, pero es un poco extraña. Pero me estaba preguntando en el joyero tradicional, ¿cómo es la mujer de ese joyero tradicional? Como esa persona que le manda a hacer los sombreros, que tenía un tío abuelo que le encantaba los sombreros, y él tenía una persona que le hacía los sombreros. Pero su relación era increíble con él, y, pero ahora me vino eso a la cabeza y decía, ¿y cómo será la mujer de esta persona que hace esos sombreros? Porque siempre está creando un producto hermoso para un otro, creado para un otro, pero ¿y la mujer qué pasa conmigo? ¿Por qué no me lo das a mí? ¿Por qué no me haces algo a mí? Entonces ahí es como esa conversación interna como que me hace sentido, me hace ruido. Bueno, eso particularmente. Bueno, te paso la voz, Trini, para que ya vayamos cerrando el espacio. Muy bien, me encanta cómo cada uno le llega el cuento. Este cuento, la verdad que tiene una serie de matices hondos y que nos reflejan también la época. Maite nos contó un poco del el aspecto y la atmósfera histórica, ¿no? Pero dentro de eso, las mujeres en esa época estaban bastante limitadas, penosamente. De hecho, se decía que las mujeres podían tener solamente 3 salidas en su vida. Una era cuando la bautizaban, cuando se casaba y cuando se moría. Imagínense, para las mujeres la realidad tan fuerte en la que vivían. Pero en el caso de esta mujer, estamos pensando que a los 20 años ya estaba solterona. Pero ella, de hecho, plantea en un momento Horacio Quiroga que se trataba del cocotage. ¿Quiénes eran las del cocotage? Eran prostitutas frustradas, algo elegantes, sí, pero en el caso de esta mujer, algo de eso hay, porque se dice que es una mujer callejera. Ella podía salir más de 3 veces, pero así estaba calificada socialmente. Pero este hombre lo que quiere es compañía, quiere una mujer y él se enamora de ella, no al revés. Ella recoge lo último que le quedaba en el mundo y se casa con él y nunca valora su trabajo, ese trabajo del que hablaba Alejandro, ¿no? Tan íntimamente trabajado, porque había verdaderamente una relación de el labrador de piedras con su labor precioso. Pero hay otro aspecto que a mí me interesa mucho recalcar, que ella ningunea a este personaje durante su vida entera. En ningún momento hay un símbolo de amor, de agradecimiento, nada. Ella siente que finalmente le ha tocado una vida que no se merecía. Y eso se lo hace ver constantemente. Pero además lo hiere en el aspecto más profundo que es su virilidad. Ataca su virilidad, tanto cuando le dice que es un cornudo y se inventa tal y lo hace sufrir aún más. En ese sentido, Horacio Quiroga trabaja este cuento como un artesano también. Horacio Quiroga tiene un decálogo del cuento que son sugerencias que les hace a todos los autores que escriben cuentos que traten de seguirlas. Y entre ellos está uno de los tantos, el sorprender al lector. Y así como la misma Cecilia se sorprendió con ese final, bueno, todos se sorprendieron y evidentemente que ella terminó crispando a este hombre para que él actuara de esa manera. Es un gran cuento. Él tiene 2 que son mucho más conocidos, que es El almohadón de plumas y hay otro más que no recuerdo en este minuto, pero es un gran cuentista. Y lo que me gusta mucho además es que le hace un guiño literario a 2 de sus grandes admirados, que es a Drácula. Recuerden que en el caso de Drácula, también el personaje le clava una estaca en el corazón. Y obviamente que a Edgar Allan Poe, que fue su maestro. Muy bien, chiquillos.
esto me despido y los espero la próxima semana con otro cuento. Muchas gracias a todos y un abrazo y cuídense mucho. Gabriela. Yo quisiera rematar mi intervención volviendo como a la esencia del drama, que tiene que ver con la opresión, a que esta señora, el estrés a que sometió a este marido, sin darle ninguna salida. Los seres humanos siempre necesitan salida. Nunca hay que acorralar de esa manera a nadie. Y esto me va a permitir una licencia intelectual. Lo quiero llevar también al plano social y a lo que estamos viviendo en nuestro país. Entendiendo claramente que la psicología no permite entender todo el mundo, no quiero caer en psicologismo, este tema de sociología y política, lo que voy a decir. Pero se parece en cuanto a estresar a grupos sociales, como hay grupos sociales que en nuestro país están siendo estresados, que estuvieron siendo estresados, no tiene un límite. Todo el mundo tiene un límite, y ojo con eso. El estallido social, en su forma más pura, saco de aquí todo lo que derivó en delincuencia y en lo que conocemos que es execrable, me quedo como en su dinámica pura. Me evocó esto, el cuento me evocó eso. O sea, ¿hasta qué punto tú no debes presionar a un grupo social, someterlo al hambre, someterlo a la negación, al ninguneo, como dijiste, muy bien? O sea, ojo con eso, el ser humano siempre necesita una salida. Y dos, me recordó a otro protagonista de otro cuento, la personalidad que le estamos atribuyendo a este joyero. Me recordó al señor de los pocillos de Benedetti, que también veía ante sus ojos, valga la metáfora, la traición a que lo sometía a su esposa, que se acariciaba con su hermano delante de él, y él, al parecer, se cayó hasta que lo dijo. ¿Ah? Entonces, bajo la superficie hay ciertas personalidades reconcentradas, introvertidas, para adentro, sensibles, que van procesando la información y cuando están contra la pared no se sabe con qué pueden ser. Dinámica que podemos ver replicada, que está explicada por la mecánica, ¿no? Las ollas a presión que estallan cuando la presión es demasiada. Así es que creo que nos da como un buen marco explicativo de lo que aquí ocurre. Eso, le doy la palabra a Maite y me despido. Gracias. Maite está por ahí, pero no la vemos. Mientras tanto se conecta Maite, se le fue el internet. Mientras tanto se nos conecta Maite. Yo les quiero recordar que lo hemos conversado con la Gaby, elevar su sistema inmune. Hagan cosas positivas, escuchen música, escuchen los cuentos, lean libros. Si les gusta cocinar, cocinen, tejer, bordar. Es súper importante. La pandemia tal vez creemos que se va a acabar en agosto, septiembre, pero igual nuestra salud mental es sumamente importante porque se va a ver todavía afectada por muchos más meses, por lo que entiendo y lo que lo dicen los especialistas. Hagan cosas entretenidas, salgan a caminar, a conversar, a comuchar, lo que más les guste. Es el momento de salir a cuidar nuestra salud mental. Yo sé que físicamente la estamos cuidando y con esto le doy la palabra a Alejandro para que sigan escuchando el canal Yo Soy Digital, hagan comentarios porque eso nos visibiliza mucho en YouTube, es súper importante y le damos saludos a Isabel Mejías, a Ilka Sosa, a Marianita Neff, que siempre nos están acompañando en nuestro canal. Muchas gracias y le doy la palabra a Alejandro. Bueno, para cerrar, igual interesante el cuento. Me estaba preguntando mientras comentamos cómo será esto, o sea, ¿estará pasando en este momento en las parejas? Me estaba preguntando qué tan común puede llegar a ser una relación de este tipo. Eh, Eso particularmente me estaba cuestionando. Pero más allá de eso, quiero agradecer la presencia de todos y decirle a nuestros auditores que nos sigan cada martes y además también estamos organizando un par de talleres de digitalización para adultos mayores
y que nos acompañen en Facebook y en las redes sociales. Yo por mi parte me despido, un abrazo a todos y que tengan una muy linda semana. Trini, para que cierres. Bueno, de nuevo yo me despido hasta la próxima semana y buscaremos un cuento para subir un poco el ánimo esta vez, pero la verdad que estos cuentos nos hacen vivir la literatura y esta es la vida. Qué mejor reflejo que esto mismo. Gracias a todos, cuídense tal como se los piden todos los demás. Un abrazo a todos. Chao, chao.